Estamos nuevamente con el curso de evaluaciones para la detección de talentos deportivos. En esta oportunidad vamos a comenzar con la unidad 3 acerca de las pruebas, las mediciones antropométricas que hemos seleccionado. Estas mediciones antropométricas son 6: peso, la talla o estatura, y veremos qué es el plano de Frankfurt, la talla sentado, la envergadura, la longitud de la mano y la longitud del pie. Para medir el peso necesitamos como instrumento de evaluación una balanza, ya sea la balanza digital o la balanza, como vemos en la imagen, con el sistema de palancas y de pesitas que nos va a indicar el peso, la masa de la persona. El objetivo de esta prueba justamente es conocer la masa de la persona, la masa entendida desde el punto de vista de la física como el peso, ¿cierto? El instrumento es una balanza con sistema de palancas móviles o una balanza digital que tengan una sensibilidad de 100 gramos. Esta es la mínima unidad que va a medir el instrumento. Y tanto para las balanzas digitales como las balanzas de palancas móviles, se sugiere calibrar con frecuencia el instrumento para garantizar esa validez. ¿Cómo testeamos una balanza de sistema de palancas? Perdón. El requisito es poner la balanza en cero, las dos pesas en cero, y fijarnos si los dos picos se mantienen en la posición de cero, ¿sí? Si coinciden los dos picos, es que se encuentra calibrada, y la manera de mantener la balanza durante el día, cada vez que no la usemos o al finalizar una medición, es trabarla, como se indica acá en el video, ¿sí? Estos dos picos tienen que coincidir con el cero para que esté en equilibrio, y acá tiene una traba que es para que el sistema no sostenga una carga permanente y garantizarnos su estabilidad. El requisito para pesar a una persona es solicitarle que suba la balanza vistiendo en lo posible un pantalón corto y una remera. Si estamos evaluando en lugar de mucho frío, tal vez hay que considerar ubicar la balanza en un salón donde la persona pueda quitarse un buzo, un pantalón largo, una campera, para realmente tener registro de el peso y evitar cualquier otro elemento como gorra, reloj, collares, llaves o celular en un bolsillo. Y también es un requisito que la persona que va a ser pesada haya pasado por el baño y haya orinado antes de realizar la prueba. El procedimiento para la toma del dato es bastante sencillo. Las balanzas digitales, una vez que la persona se subió y está estable, van a parpadear o va a indicar de manera sonora el peso de la persona, y es ahí donde vamos a registrar la información. Si tenemos una balanza del sistema de palancas móviles, vamos a solicitarle o conocer el peso de la última vez que se subió una balanza, para a partir de ahí tener más definición de cuál es su peso estimado. Buscamos el peso en donde la balanza esté en equilibrio. Esto nos puede llevar un poquito más de tiempo que las balanzas digitales, hasta encontrar con precisión el peso de la persona, que en este caso coinciden ambas 72,5 kilos. No hay que hacer esto, no hay que pesar con dos balanzas diferentes, simplemente para que podamos visualizar la validez de la toma de ambas balanzas. ¿Qué vamos a registrar?
el peso en kilos y la porción en gramos que nos ofrece el instrumento de medición. ¿Mm? Acá tenemos otro caso de una persona que pesa 97,4 kilos y es lo que vamos a registrar. Otra de las mediciones es la talla o la estatura de pie. Necesitamos como elementos una cinta métrica metálica, una escuadra y cinta de papel para adherir la cinta métrica a la pared. El objetivo es conocer la altura de la persona desde el piso hasta el vértex. El vértex es el punto más alto del cráneo. El instrumento que vamos a utilizar es una escuadra de plástico de madera y una cinta métrica metálica de 2,20 m, 220 centímetros, con una sensibilidad de 1 milímetro. Esta va a estar adherida a la pared. Como todos los casos donde utilicemos cinta o otro material que sea deformable, es importante poder calibrarlas periódicamente contra una cinta de metal. El montaje de la estación es bastante sencillo. Se adhiere a la pared la cinta métrica, el cero coincide con el suelo y se adhiere la cinta métrica de manera perpendicular a el suelo. Como requisito vamos a pedirle a la persona evaluar que se pare con los pies y los talones juntos, la cara posterior de glúteos y la espalda apoyada en la cinta métrica. La cabeza se ubica en el plano de Frankfurt. El plano se logra cuando el arco orbital coincide en una línea horizontal con el trago de la oreja. El trago de la oreja es esta parte del cartílago que tiene la oreja y esto nos va a permitir que el vértex, que es el punto más alto del cráneo, nos permita obtener la altura de la persona. Entonces vamos a posicionar a la persona a evaluar. Descalza, puedo utilizar medias, no es una variación significativa en la altura, pero para muchas personas suele ser más cómodo, confortable estar en medias. Le pedimos a la persona que se pare contra la pared, que apoye glúteos y espalda y la cabeza y procedemos a la evaluación. Acá tenemos otra medición, otra persona. Una vez que la posicionamos, vamos a ver el plano de Frankfurt. Esta es solamente lo que utilizamos la regla para valorar la posición y a partir de ahí vamos a ubicar la escuadra haciendo contacto con la cabeza de la persona. Si tiene mucho cabello hay que apretar más y vamos a medir en centímetros y milímetros la altura de la persona, ¿sí? ¿Cuándo hacemos el registro? Al final de una inspiración profunda y vamos a registrar, como vemos acá, los centímetros y los milímetros que marque la parte inferior de la escuadra. En este caso podemos tener 167,3 centímetros y así es como se va a registrar. El registro es en centímetros. La talla sentado, para esto vamos a necesitar los mismos elementos que antes, sumándole un cajón o un banco de 50 centímetros de altura. El objetivo es conocer la altura de la persona desde el asiento hasta el vértex. Los instrumentos que vamos a utilizar son los mismos. La escuadra, la cinta métrica de 2,20 m, 220 centímetros. Si utilizamos otra cinta hay que calibrarla contra una cinta de metal y el banco de madera de 50 centímetros. Para el montaje podemos utilizar lo mismo que teníamos antes o tener otra cinta en la estación de medición puesta de manera contigua a la medición de talla parado. Ubicamos el banco, el cajón, donde nos va a permitir ver la altura. Este no coincide con los 50
centímetros tiene 49,8, que es lo que vemos ahí con la precisión de milímetros, y luego continúa la escala numérica de la cinta hasta los 2 metros 20 centímetros. La persona que va a ser evaluada se sienta con los glúteos y la parte superior de la espalda apoyada en la cinta métrica, isquiones firmemente apoyados, la cola tiene que ir bien atrás para que no haya ningún arqueo o una compensación en la columna lumbar. La cabeza volvemos a ubicarla en el plano de Frankfurt y vamos a tomar la medición, ¿sí? Vemos acá el posicionamiento de la persona a evaluar, sentada con las piernas a ambos lados del banco, glúteos, espalda y cabeza en contacto con la pared. Hacemos el posicionamiento del plano de Frankfurt. Solamente para poder hacer esta medición es que mostramos esta parte. No es necesario hacerlo durante la prueba. Le vamos a pedir que haga una inspiración y se retire en el punto más alto que realizamos la marca, es en el vértex, y registramos la altura de la talla sentado, ¿sí? En este caso también vamos a registrar los centímetros y los milímetros que marque la escuadra. En este caso, por ejemplo, vamos a marcar 135,5 centímetros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Restarle la altura del cajón. Si el cajón, como en nuestro caso, mide 49,8, la talla sentado que vamos a registrar es de 85,7 centímetros, ¿sí? Esto es importante para poder tener el registro. Si ustedes van a utilizar una estación particular o tienen más cintas métricas, lo que pueden hacer es coincidir, para no hacer esta resta, el 0 con el borde superior del cajón y directamente ya tienen la talla sentado. Seguimos ahora con otra de las mediciones antropométricas, que es la envergadura. Necesitamos los mismos elementos que para la talla o la estatura: una cinta métrica metálica, escuadra y una cinta de papel para adherir. El objetivo de esta medición es conocer la máxima distancia horizontal entre las puntas de los dedos, sobre todo los dedos medios, cuando ambos brazos se encuentran a 90 grados de abducción. También se la conoce como braza. El instrumento es una escuadra de plástico o de madera, una cinta métrica metálica de 220 centímetros con una sensibilidad de 1 milímetro, adherida a la pared y de forma paralela al piso. Si utilizamos otras cintas de un material deformable, es importante calibrarlas. El montaje de la estación es bastante sencillo. Requiere que empecemos el 0 en un ángulo formado por 2 paredes perpendiculares. Vamos a ubicar la cinta de manera horizontal, una altura que puede estar aproximadamente en el 1,50 m. Necesitamos que esté perfectamente paralela al suelo y adherimos con cinta a la pared. Como requisito, vamos a pedirle a la persona evaluar que se pare con talones, glúteos y espalda contra la pared. Ambos brazos van a estar a 90 grados de abducción. El dedo medio de una mano mantiene el contacto con el 0 de la cinta, que coincide o es la proyección con el rincón de la pared que vamos a utilizar, mientras intenta estirar lo más lejos posible la mano opuesta. Vemos acá parte del procedimiento. La persona, si tiene los brazos muy arriba, no va a tener la mayor distancia, ¿sí? 90 grados de abducción. Le pedimos que con el dedo más largo haga contacto con la pared y a partir de ahí trate de estirarse lo más lejos posible sin perder contacto con el
rincón de la pared. Es muy importante que alguien chequee que la persona no pierda el contacto. Con la escuadra nos vamos a ayudar para ver la máxima distancia alcanzada con la mano puesta y registramos el valor en centímetros y milímetros. Acá vemos otro caso, una persona que es más baja de la altura a la cual se colocó la cinta métrica, le pedimos que haga contacto con el rincón de la pared, que se estire lo más que pueda y vamos a utilizar otra escuadra para ver la proyección de su alcance hacia la cinta métrica que está en la pared. Esto también es importante porque si no tendríamos que estar moviendo la cinta métrica permanentemente según la altura de la persona. Y ahí tenemos el dato y el registro. Vamos a registrar, luego en inspiración profunda, la máxima distancia en centímetros y milímetros. Como es en este caso, 159.2 centímetros. Siguiente medición es la de la longitud de la mano. Como elementos necesarios necesitamos una regla de plástico o de acrílico. Son bastante comunes, sencillas de obtener. El objetivo es conocer el tamaño de la mano. El instrumento que vamos a utilizar es una regla de acrílico de 40 centímetros. Podemos usar opcionalmente una cinta métrica metálica que esté en desuso, que la podamos cortar a esta distancia y que también tengan cualquiera de las dos una sensibilidad de 1 milímetro. Si utilizamos otro tipo de elementos que puedan ser deformables por sus materiales, hay que calibrarlos. ¿Cómo es el procedimiento de esta prueba? El requisito que vamos a realizar es solicitarle a la persona que coloque la mano con dedos y muñecas en posición neutra y el codo en supinación. Vamos a palpar la estiloides del radio, que es una protuberancia que tiene el radio al finalizar su recorrido en el antebrazo y próximo a la articulación de la muñeca. Esa palpación de la estiloides la proyectamos hacia el centro de la muñeca y vamos a utilizar, como todas las mediciones antropométricas, siempre medimos el lado derecho. En este caso vamos a utilizar la mano derecha. Si estamos ante la presencia de una persona que puede tener una amputación parcial o total de su mano, vamos a utilizar la mano izquierda. Si la persona tuviera algún déficit motor o alguna discapacidad como espasticidad del lado derecho y no del izquierdo, vamos a medir el lado izquierdo. Pero si es bilateral, siempre vamos a medir el lado derecho. Dentro del procedimiento es bastante sencillo. Vamos a ubicar la regla o la cinta con el cero en la línea que hemos marcado esa proyección, que se llama línea medio estiloidea. Muchas veces coincide con el pliegue de la muñeca esta línea y el punto más distal del dedo medio de la mano. No tenemos que considerar la uña, sino la yema del dedo. El procedimiento para la toma del dato es simple. Palpamos la estiloides del radio, ubicamos el codo en supinación, la mano y los dedos en posición neutra y vamos a medir de la yema del dedo, el pulpejo del dedo más largo, el largo de la mano. Vemos acá otro caso. Ubicamos la estiloides del radio, hacemos su proyección hacia la mitad de la muñeca, ubicamos el cero en la línea medio estiloidea y vamos a medir
la longitud total de la mano. El registro es en centímetros y milímetros. En este caso obtenemos una longitud de mano de 17.5 centímetros. Y la última medición es la longitud del pie. Utilizamos la misma regla de plástico o de acrílico. El objetivo es conocer el largo del pie. Como instrumento también tenemos las opciones, o la regla de acrílico o una cinta métrica metálica en desuso que nos permita medir hasta 40 centímetros. El montaje de la estación, si lo vamos a hacer con una regla, las reglas tienen aproximadamente 5 milímetros de borde entre el inicio del cero y el filo de la regla, con lo cual en este caso vamos a usar el cajón para poder hacer el montaje apropiado. Vamos a introducir la regla por debajo del cajón para que nos coincida el borde del cajón con el cero. Si esto lo hacemos contra la pared, vamos a tener un margen donde no va a haber ningún tipo de medición. Por eso lo hacemos de esta manera. Si tengo una cinta metálica, la puedo pegar contra la pared y que el cero coincida con el ángulo que se forma entre la pared y el suelo. El requisito va a ser solicitar a la persona evaluar que separe sobre la regla o la cinta el talón en contacto con la pared. En este caso, el talón va a estar en contacto con el cajón. Y el dedo más largo en dirección a la escala numérica de la cinta. Siempre vamos a medir el pie derecho. Esto es un requisito de la antropometría a nivel internacional. Por supuesto que si tenemos una amputación parcial o total de alguna de las falanges del pie derecho o tenemos alguna discapacidad motriz por la cual la persona no pueda con el pie derecho posicionarse en esta posición y que no tenga la misma discapacidad del otro lado, vamos a elegir si medimos el pie derecho o el pie izquierdo, dependiendo de todas estas circunstancias. Si no, si la discapacidad es bilateral, siempre también utilizamos el pie derecho como norma. El procedimiento hemos visto recién. Le solicitamos a la persona que se suba a la regla, el dedo más largo en dirección hacia la escala numérica. Con la ayuda de la misma escuadra marcamos la mayor distancia con el dedo más largo. A veces es el primero, el segundo o el tercer dedo el más largo. Y medimos la distancia en centímetros y milímetros. En este caso, el largo del pie es de 22.5 centímetros. Dato que vamos a registrar y es un dato también muy importante porque el calzado, los talles del calzado deportivo, el calzado de uso diario, se miden también en centímetros. Entonces, independientemente de las unidades del talle que pueden variar de ciertas normativas internacionales, del calzado que es UK, el calzado europeo en Argentina, si sos talle 38 o 7.5 americano, lo que fuera, lo que no varía es los centímetros de tu pie y por eso también es un dato importante para conocerlo. En resumen de las mediciones antropométricas, que son 6, vamos a valorar el peso, talla parado, talla sentado, la envergadura, la longitud de mano y la longitud de pie. Todas estas mediciones pueden ser adaptadas en función también de la discapacidad de la persona a evaluar. En caso de que tengamos que alterar alguna de las mediciones o alguna de estas mediciones no podamos tomarla, es importante también llevar registro de por qué se modificó pie derecho, pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda, etcétera, para poder tener registro fiel y objetivo de las mediciones realizadas. Con esto finalizamos la unidad número 3 y seguimos avanzando con el curso.